Nos habla de un conductor ACCR que se encuentra ubicado de la siguiente forma. Entonces, nos habla de un vano de 500 metros, es decir, A es igual a 500, y de un desnivel de 100 metros. Y nos dan las características del conductor. Entonces, el área transversal es de 455,1 milímetros cuadrados. El módulo de elasticidad es de 6.800 kilogramos sobre milímetro cuadrado. La tensión de ruptura, entonces nos dice que es de 12.925 kilogramos. El diámetro del conductor nos dicen que es de 27,72 milímetros. El coeficiente de dilatación es de 0.0000181 grados Celsius a la -1. El peso del conductor nos dice que es de 1.522 kilogramos sobre metro. Y la tensión en el vértice a 10 grados Celsius nos dicen que es de 2.692,708 kilogramos. Del conductor entonces también nos dan unas hipótesis. Es de -5 grados, 0, 10, 50. La presión del viento en kilogramos sobre metro cuadrado es de 11,5, 21, 10, 5. El grosor de la capa de hielo es de 14,7, 7,35, 4 y 0. Nos piden determinar el coeficiente de seguridad. Este ejercicio tiene algo especial. Primero, las torres son a desnivel y segundo, en este sí nos dan las condiciones para poder determinar las sobrecargas del conductor. Entonces, necesariamente se deben determinar. Entonces, vamos a determinar cuánto sería la sobrecarga producto del hielo, la sobrecarga producto del viento, cuánto sería el peso resultante y cuánto sería eh, el coeficiente de sobrecarga M. Entonces recordemos que los efectos del hielo, se los voy a escribir acá, calculaban entonces como 0.0029 el grosor de la capa más el grosor por el diámetro del conductor, y lo que son los efectos del viento, recordemos que entonces los calculábamos como la presión del viento por el diámetro del conductor más 2 veces el grosor sobre 1000. ¿Listo? Es decir, que para esta primera hipótesis vamos a calcular los efectos del hielo. Entonces sería 0.0029 que multiplica al grosor. En este caso tenemos que para esta primera hipótesis el grosor de la capa de hielo es de 14.7 al cuadrado más 14.7 por el diámetro del conductor, que lo tenemos y es de 27.72. Y eso nos daría que para este caso es de 1.8083. Recordemos, esto está en kilogramos sobre metro, ¿no? ¿Sí les da igual? Entonces el efecto del viento nos daría entonces la presión, que sería 11,5, que multiplica
al diámetro del conductor, 27,72, más 2 por la costra, que sería 14,7 sobre 0,6568. Vamos a calcular el resultante. Entonces, para esta condición, el peso resultante sería entonces la raíz cuadrada de el peso del conductor, que es 1,522 más el del hielo, que sería 1,8083 al cuadrado, más el del viento, que sería 0,65688 al cuadrado. Y a mí, entonces, este resultante me está dando 3,3944. Y entonces el coeficiente de sobrecarga, M, lo vamos a calcular como el peso resultante sobre el peso del conductor. Entonces sería, para este primer caso, 3,3944 sobre el peso del conductor, que es de 1,522, ¿cierto? 2,200. Entonces, para la condición 2, esta me da 0,747517. Bueno, entonces, ¿cuál es el detalle de realizar y determinar, por decir algo, el coeficiente de seguridad? Que entonces la condición de tensión máxima en realidad puede estar en cualquier hipótesis de cálculo. O sea, puede que tengamos tensión máxima en la hipótesis 1, o en la hipótesis 2, o en la hipótesis 3, o en la hipótesis 4. Para simplificar este ejemplo y no tener que analizar todos por cuestiones de tiempo, vamos a analizar la condición 1. ¿Listo, muchachos? Entonces, para este caso, necesariamente entonces ya tenemos los esfuerzos, debemos recurrir a las ecuaciones de cambio de estado. Entonces, para desnivel sería que el esfuerzo sub 0,2 al cubo más el esfuerzo sub 0,2 al cuadrado, que multiplica entonces alfa por el módulo de elasticidad de teta 2 menos teta 1, que multiplica al coseno de... Bueno, este ángulo o el coseno, recuerden que cuando analizábamos el sistema de desnivel decíamos que existía eh, el vano real, el vano imaginario, y que el ángulo que unía estos dos, que inclusive esa aseveración se llevó hasta las longitudes, y acá teníamos el desnivel. Y entonces, para calcular el coseno de este ángulo se puede determinar simplemente como A sobre B, o si alguien quiere determinar el ángulo, no hay problema. Mi sugerencia es que lo hagan así, porque se van a ahorrar un término coseno en esta ecuación, que sale un poco larga, y es más fácil trabajar con A sobre B. ¿Listo? Bueno, más el vano al cuadrado por el omega resultante 1 al cuadrado por el módulo de elasticidad por el coseno al cubo de este ángulo sobre 24 al cuadrado por el esfuerzo sub 0,1 al cuadrado menos el esfuerzo sub 0,1. Esto quedó como otra variable, sub 0,1, que multiplica a menos a cuadrado por omega de 2 al cuadrado por e por el coseno al cubo de ese ángulo sobre 24 al cuadrado, y eso es igual a 0. Traducido con los valores, entonces vamos a pasar de 10 a 0 grados. Entonces nos quedaría que el esfuerzo sub 0,2 al cubo, que es de 0,0000181 de teta. Estamos en
10 y vamos a pasar a 0 del coseno y entonces rápidamente calculemos b. Recordemos que b se puede calcular como la raíz cuadrada de a al cuadrado más h al cuadrado y entonces b sería igual a la raíz cuadrada de a que es de 500 y h que son 100, ¿cierto? Al cuadrado. Y eso nos daría AB que es igual a 509,902 por el coseno del ángulo, que sería, entonces, si quieren unas, calculemos el coseno del ángulo, que sería 500 sobre 509,900, 0.98058, 0.58. Entonces 500 al cuadrado por el peso 1. El peso 1 era 1.9234 al cuadrado por 6.800 por el 0.98058 al cubo sobre 24 por el A que era 455,1 al cuadrado por el esfuerzo sub 0,1 que ese nos había dado 5.916, si no estoy mal, al cuadrado menos 5.916 menos, entonces 500 al cuadrado por el peso 2 que era de 3.3944 al cuadrado por 6.800 por 0.98058 al cubo sobre 24 por A que serían 455,1 al cuadrado. Y entonces decíamos que este término daba 3.715,4, ¿sí? Y estos términos, ¿cuánto les están dando? O sea, de todo, 26,9527 me da a mí. Entonces, ahora sí, si tenemos los valores iguales, vamos a calcular el valor del esfuerzo, que serían, si tenemos el esfuerzo sub 0,1, calculamos la tensión 2, que sería multiplicar ese esfuerzo por el área. Entonces sería el esfuerzo sub 0,2 por A, y eso nos daría, a mí me da 4.561,9224 kilogramos. Listo, entonces inmediatamente tenemos la tensión sub 0. Lo mismo, calculamos el parámetro de la catenaria, que sería del sub 0,2 sobre el omega resultante 2. Ojo muchachos con esta parte. Recuerden que en este caso tenemos la ecuación de cambio de estado que nos cambia la tensión y el esfuerzo y el nuevo peso. Entonces sería 4.561,9224 sobre el peso 2 que es 3.3944, ¿cierto? Y eso nos daría 1.343,9554
metros. Y ya tenemos el parámetro de la catenaria. Entonces ahora con el parámetro de la catenaria podemos determinar L', ¿cierto? Porque entonces L' sería 2C seno hiperbólico de A sobre 2C, y eso entonces sería 2 por el parámetro de la catenaria que nos dio 1343, por el seno hiperbólico de A, que serían 500 sobre 2 por 1343,9554. Bien, y eso nos daría que L' es ¿cuánto? 28,85. ¿Así? 5, profe. Tenemos L', podemos calcular XM, el vano medio, que sería el parámetro de la catenaria del seno hiperbólico, del arcoseno hiperbólico, del desnivel, que serían 100, sobre el L', que serían 502,8887, 265,516 metros. Es decir, que la geometría del sistema 516, el punto B se encontraría sumándole la mitad, ¿cierto? Que serían 250. El 0 está acá, el 0 está a 265 y el punto B estaría a 515,516. Fíjense que en este caso el 0 nos va a quedar por fuera del sistema de transmisión, ¿no? Porque el XA, si lo calculamos, va a quedar a 15,516, ¿cierto? Es decir, acá está la torre A, esta es la curva del conductor, la catenaria, y el 0 está acá. Recuerden, nosotros hacemos la catenaria, que es con el parámetro, ¿cierto? Y donde se ubican las torres, en este caso para el conductor, estarían los intersectos, en donde la distancia horizontal es 500, la vertical son 100, y por la curva que tenemos con esta condición de temperatura y sobrecarga, el 0 de esta curva está acá, no interesa. O sea, al final esta curva es la proyección, a nosotros nos interesa el conductor, que serían desde el punto A hasta el punto B, lo que la tensión va a ser grande. Entonces, en este caso, la tensión en el punto máximo, es decir, la tensión máxima va a estar en B. Y entonces sería la tensión que calculamos, que era 4.561, 4.561,9224. 9224 por el coseno hiperbólico de el XB, que sería 515,516 sobre el parámetro de la catenaria, que es 1343,9554. Listo. Y entonces, para determinar el coeficiente de seguridad, este se calcula como la tensión de ruptura sobre la tensión máxima, ¿cierto? Es decir, la tensión de ruptura es de 12.925, que esa nos la dio el enunciado, y la máxima con la que está funcionando es de 4.901,6657. Y eso nos daría un coeficiente de seguridad de 2.637, ¿no? Y ese es el coeficiente de seguridad.